Buen día, mi nombre es Jessica Mendoza, soy estudiante del sexto semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Experimental del Táchira y en esta oportunidad para la cátedra Materiales y Ensayos voy a hablar sobre los materiales de construcción. Los materiales de construcción son la materia prima que se usa para realizar obras de construcción en la ingeniería civil. Estos materiales se pueden clasificar en función de sus características. Así se pueden llamar pétreos, aglomerantes, orgánicos, metálicos, auxiliares y los materiales que se están realizando para las nuevas tendencias. Los materiales pétreos. Los materiales pétreos, del latín pétreos, son aquellos que provienen de la roca, de una piedra o de un peñasco. Estos materiales se pueden clasificar en sus tres ramas: naturales, artificiales e industriales. Los naturales son aquellos que solo con una simple inspección en su lugar de hábitat natural y una clasificación se pueden usar. Ellos no necesitan pasar por ningún proceso de manufactura para poderlos utilizar. Estos son conocidos como la arena o el granzón. Ellos se pueden encontrar en minas o en ríos, ¿sí? Significa que solo con seleccionarlos ya ellos se pueden usar en la obra de construcción. Ahora, los artificiales son estos que provienen de peñascos o piedras muy grandes que para poder usarlos, por su gran magnitud o su tamaño, se deben pasar por un proceso físico para poderlos usar. Esto por medio de explosivos o con porras. Ellos se quiebran y se aplastan para luego seleccionarlos y usarlos. Ahora, los industriales son estos pétreos que pasan por un proceso físico y químico para poder llegar a su estado final y su uso. Uno de ellos, un ejemplo muy importante, es el vidrio, que proviene de la arena. Entonces, después de pasar por un proceso de manufactura, ellos ya se pueden usar. Los materiales aglomerantes tienen la propiedad de moldearse, adherirse fácilmente a otros materiales, protegerlos, endurecerse y alcanzar resistencias mecánicas considerables, ¿sí? Estos materiales aglomerantes son la unión de varias materias primas. Estos aglomerantes se conocen en sus tres clasificaciones: en aéreos, hidráulicos o hidrocarbonados. Los aéreos se endurecen en contacto prolongado con el aire, ¿sí? Esta mezcla de materia prima, al realizarse la mezcla, ellos endurecen y agarran y obtienen su resistencia y protegen otros materiales, pero solo en contacto con el aire. Un ejemplo de esto es el yeso, ¿sí? Aquí coloco la imagen de una persona con un yeso, una persona que ha sufrido un trauma en su cuerpo. El yeso, como muchas personas saben, al unirse con el agua, el yeso inicialmente es un polvo blanco, ¿sí? Al unirse con el agua, él se endurece, pero carece de la propiedad de tener humedad. Entonces, cuando el yeso vuelve a estar en contacto con agua o con humedad, pues él pierde esa resistencia y ese endurecimiento y pues se pierde el trabajo que se ha realizado. Por eso es que son aéreos. Ellos, al tener contacto con agua, pierden esa resistencia y ese endurecimiento que han alcanzado. Ahora, los hidráulicos se endurecen en contacto con el aire y con el agua. Un ejemplo perfecto de esto es el concreto, ¿sí? Él es una aleación de cemento, de agua, de arena, de granzón o piedra fina, y él en contacto con el aire o con el agua es capaz de endurecerse. Algo curioso del cemento es que inicialmente para él lograr este endurecimiento necesita aglomerarse con agua, ¿sí? Pero luego él se puede endurecer en agua, y después de que él adquiera esta resistencia, este endurecimiento, él, a pesar de que tenga nuevamente contacto con el agua, no vuelve a su estado menos viscoso o un tanto líquido, ¿sí? El hidrocarbonado es la otra clasificación de los aglomerantes. Los hidrocarbonados se endurecen debido a un cambio en su nivel de viscosidad producto de la variación de temperatura. Un ejemplo de esto es el asfalto, ¿sí? El asfalto inicialmente, en su primera instancia, pues para poderlo aplicar sobre una superficie debe estar muy caliente, a alta temperatura, y esto le permite que su nivel de viscosidad sea bajo, ¿sí? Pero al ir cambiando de temperatura, ese cambio de temperatura permite que el nivel de viscosidad
vaya aumentando hasta llegar a un estado sólido, ¿sí? Para que él pueda volver a su estado líquido, a su estado menos viscoso o perder un poco su viscosidad, debe de nuevo regresar a altas temperaturas. Esto por lo general no sucede, pero en algunos lugares donde hay olas de calor, pues puede volver a pasar, pero no a gran escala. No es como que esto se vuelva a convertir en algo totalmente líquido, sino que sí las primeras capas de él pueden empezar a perder su viscosidad. Los materiales orgánicos, ¿sí? Son los materiales que provienen de la materia orgánica, bien sea animal o vegetal. Pueden ser empleados en la obra incluso sin ningún tratamiento que modifique sus propiedades físicas o químicas, ¿sí? A diferencia de los pétreos, que en algunos casos para poderlos usar pues tienen que pasar por una modificación física o química. Ellos no. Ellos en su estado natural o en su estado de su hábitat natural pueden ser usados directamente en la obra de construcción. Un ejemplo de ellos es la madera, el corcho, la paja y hojas de palma, el bambú y la guabra, ¿sí? La madera, por lo general, cuando se le aplica una transformación física o se le modifica físicamente, es más por estética y por resistencia, ¿sí? Porque pues la madera en un estado liso, ¿sí? y recto, pues es bastante resistente, pero por lo general cuando se retira de su hábitat ella se puede usar así directamente, igual tiene muy buena resistencia. Aquí tal vez no se usa mucho, pero en Estados Unidos la mayoría de casas son construidas en madera. Ahora bien, algo interesante de los materiales orgánicos es que se pueden usar a baja escala, pero ya cuando vayamos a hablar de obras de construcción a mayor escala, no tienen la resistencia suficiente para esto. Un ejemplo de esto sería un edificio. No tendría la resistencia, la madera, de ser la parte estructural del edificio, ¿sí? El corcho, por lo general se usa para aislamiento de voz, ¿sí? Se usa como paredes, en estudios de grabación. De hecho en Estados Unidos también y en otros países del mundo se usa para aislar los sonidos entre habitaciones, de modo que si yo estoy en una habitación y estoy hablando, no se pueda escuchar al otro lado de la pared lo que yo hablo. Y también es muy bueno en los estudios de grabación porque contiene la voz en ese lugar y pues se genera un mejor eco. Las pajas de hoja y palma. Esto se usa por lo general para recubrimiento de techos, ¿sí? Porque al colocarlo en una forma bastante adecuada, ellas pueden evitar el ingreso de agua, ¿sí? A la propiedad. Pero esto se coloca siempre sobre otras estructuras porque ellas en sí solas no tienen la resistencia para no pandearse, ¿sí? Pero en estructuras diseñadas, por lo general los techos se diseñan con guaura, en caña brava o madera en la parte interna y en la parte superficial para proteger. Sí, sirve como una manta de protección a esta madera para evitar que ingrese agua, ¿sí? Y el bambú y la guauda pues son muy buenos también en su resistencia, no tan buenos como la madera, pero sí tienen bastante nivel de resistencia. Y pues como lo decía, se usan para cosas a pequeña escala. Por lo menos este puente se puede ver en Cúcuta, y este puente pues es de paso peatonal, ¿sí? Por allí no van a pasar carros ni motos porque pues no tendría la resistencia adecuada para esto. Los materiales metálicos, ¿sí? Los materiales metálicos se diferencian entre los materiales ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos son los que poseen hierro, pero el hierro puro es demasiado blando y dúctil. Sin embargo, al agregársele carbono al hierro, podemos producir una gama de aleaciones con propiedades bastante diferentes que se conocen como los aceros carbonados, ¿sí? Entonces los materiales metálicos son los que poseen hierro, pero como el hierro pues es demasiado blando, pues se le agregan carbono para producir otros aceros, ¿sí? Que se puedan usar. Ahora los materiales no ferrosos son los que carecen totalmente de hierro, ¿sí? Los materiales ferrosos se pueden conocer como el plomo, el zinc, el estaño, el cromo, el bronce, el latón y el aluminio. Hay más, pero estos son los ejemplos que yo he colocado. Los materiales metálicos se usan en la construcción para realizar vigas, para colocar revestimientos, por lo menos para los techos, ¿sí? Las láminas que se conocen en el mercado como láminas de acerrín, ¿sí? Y también se usan para realizar
pues netamente lo metálico en la construcción, ¿sí? Portones, puertas, ventanas, ¿sí? Este es el uso de los materiales metálicos en la construcción. Ellos tienen una buena resistencia. De hecho, también cuando se quiere generar un bandeo en una fachada o en un balcón, ¿sí? Algo más arquitectónico, algo más artístico, los materiales de construcción, en función de su material o de su materia prima, pues pueden permitir estos bandeos, pueden permitir, ellos son muy maleables, ¿sí? Y por lo general adquieren, no intentan regresar a su estado original, sino que adquieren la forma que el ingeniero o que la persona que lo está usando le quiera dar, ¿sí? Son muy artísticos los materiales metálicos. Los materiales auxiliares. Bueno, los materiales auxiliares se conocen como aquellos que tienen la función de remate o acabado en una obra de construcción, ¿sí? Los pétreos, los materiales metálicos y los aglomerantes por lo general se usan para las cimentaciones, para la parte estructural, ¿sí? Para donde va a recaer las fuerzas, ¿sí? Pero ahora los materiales de acabado pues son estos que le dan como el toque final a la construcción, ¿sí? Uno de estos materiales auxiliares son la pintura, que es un fluido que se aplica sobre una superficie y se transforma en una capa sólida, de tal forma que recubre y protege. También se puede usar para decorar. Un ejemplo de esto es la imagen que yo coloco aquí, ¿sí? Estas vigas soldadas. El señor está colocándoles una capa de pintura para protegerlas del óxido, ¿sí? Muchas personas piensan que la pintura es solo decorativa, pero no es así. La pintura se puede usar en función de su base, porque están las pinturas a base de aceite, a base de agua, a base de cal, ¿sí? En función de la base que ellas tengan, pues se usan en diferentes entornos en la ingeniería. De hecho, el área de la construcción, la pintura tendrá su significado en función de su uso, ¿sí? Por lo general, las pinturas de aceite se usan para recubrimientos de metales, las pinturas de agua se usan para recubrimientos de cemento, y las pinturas de cal también se pueden usar para recubrimientos de cemento, pero no sin mucho contacto con el agua, ¿sí? Aquí coloco una imagen donde también se están recubriendo unas tuberías de acero, ¿sí? Para protegerlas. Por lo general esto se hace para protegerlos de los patógenos que están en el exterior o que están en la atmósfera, que no dañen la estructura. Y pues ya luego se le coloca el color para que se vea algo más decorativo, más bonito, pero por lo general se hace para proteger las edificaciones. Otro material auxiliar es el plástico, y es uno de los materiales más utilizados en la construcción porque es ligero, barato y muy versátil. Están formados por petróleo y gas natural, ¿sí? Este material auxiliar se puede dividir en dos ramas: los termoplásticos y los termoestables o termoendurecentes. ¿Por qué es muy usado en la construcción? Bueno, es muy barato y es bastante versátil, ¿sí? No es lo mismo querer yo transportar agua por una tubería de plástico, de PVC, a transportarla por una tubería de aluminio, ¿sí? O de plomo. De hecho, en Estados Unidos hubo un lugar donde quisieron transportar agua potable en una tubería de plomo, y esto pues trajo muchos daños a nivel de salud de las personas que estaban consumiendo esta agua, porque directamente estaban consumiendo plomo. Esto sucede ¿por qué? Porque no le aplicaron la pintura necesaria para que el agua que fluyera por esta tubería la oxidara y pues botara estas partículas de plomo y se combinaran con el agua potable. Sí, los termoplásticos se ablandan por el calentamiento y se endurecen al enfriarse, sin importar el número de veces que esto pase, ¿sí? Un ejemplo de esto es el poliestireno. De hecho, el poliestireno se puede usar para las paredes, para separación de paredes, y aquí en Venezuela se usa, por lo versátil que es, se usa para relleno de las losas antes del vaciado, porque también permiten que la losa quede mucho más ligera o liviana en función de una losa que se rellene con bloque, ¿sí? Y los termoestables o termoendurecentes son originalmente blandos o líquidos y posteriormente se endurecen de modo permanente. Algo que está muy de moda y se pueden ver en las diversas redes sociales son las resinas de poliéster, ¿sí? Estas inicialmente son líquidas, ¿sí? A ellas se les puede agregar cualquier color para que se vean decorativas, para darles algo estético, pero en realidad ellas, al aplicarse sobre la superficie y dejarse reposar a temperatura ambiente en contacto con la atmósfera, ellas se endurecen, ¿sí? Y luego de que entran a este estado de endurecimiento, ellas no se vuelven a ablandar o no vuelven a pasar a su estado líquido, a pesar de que se les aplique calor, a pesar de que se les apliquen golpes,
son muy buenas, ¿sí? Por lo general se usa para revestimientos, también hay algunos artesanos que las usan como relleno en algunas superficies, otras personas las están usando para baseo de pisos, y pues queda muy interesante porque pues nos estamos deshaciendo de la cerámica, del trabajo forzado de la cerámica, del cemento, de que ellas se pueden levantar, se pueden quebrar a paso de los años, sino que la resina queda algo bastante interesante en los pisos. Las nuevas tendencias. Bueno, estos son los materiales que se han innovado. Si partimos de un material ya conocido y se innova para generar cambios tanto en el medio ambiente, porque se empieza a usar menos las energías no renovables, ¿sí? Y pues algo muy interesante porque está ayudando también al planeta y bueno, a tal vez no usar tanto los materiales antiguos que pues usan mucha materia prima, sino que pues lo están renovando. Y un ejemplo de esto es el cemento fosforescente, ¿sí? Es un cemento que fue diseñado para absorber la luz ultravioleta durante el día, para luego brillar en la noche. Este material tiene un gran rendimiento y durabilidad. Se puede utilizar para las fachadas, señalizaciones, vías y carreteras. Es algo que me parece muy interesante porque un ejemplo, aquí en Venezuela, que falla tanto la energía eléctrica, pues sería interesante poder señalar los pasos peatonales, ¿sí? los cruces o las direcciones próximas para un puente peatonal. O sea, sería muy interesante, por lo menos en la noche, que de repente falle la electricidad y pues queden iluminadas las calles para los transeúntes poder visualizar por dónde van, ¿no? Y no quedar totalmente a ciegas. Algo muy interesante es que en otros países donde ya se está usando, ejemplo de esta foto, pues se está señalando el paso de bicicletas o el paso permitido para los ciclistas y el paso permitido para los peatones, ¿sí? Y es muy interesante porque aquí en la imagen se puede visualizar que ya se está oscureciendo y pues permite perfectamente que se vea el cambio entre vías sin necesidad de tener iluminación. Claro, no estoy diciendo que esto signifique que no necesitamos iluminación eléctrica, no, sino que estoy diciendo que por lo menos en estos parques donde la gente sale a hacer deporte a veces de noche, pues sería muy interesante. Aquí también hay una caminería. De hecho, en otros países, aquí tal vez ahorita no se hace tanto la educación en la noche, no se realiza tanto esa educación, pero en otros países es muy interesante porque se pueden diferenciar las caminerías en las universidades, en los colegios, para las personas que ven clase de noche, pues puedan diferenciar por dónde caminar. Y esta casa es algo muy importante porque ella absorbió la luz que recibió durante el día, y en la noche esta parte de la casa, pues aparte que le da un diseño bastante original, bastante interesante, pues ilumina el entorno de la casa. Obviamente, lo reitero, no es como que nos podamos deshacer directamente de la energía eléctrica, pero sí podemos ahorrar en la cantidad de bombillos que se usen. Aquí en Venezuela tal vez no se nota mucho porque la energía no es tan costosa, la energía eléctrica no es tan costosa, pero en otros países donde es muy costosa, pues esto es algo bastante interesante para no consumir tanta energía. Otro material es el cemento termocrómico. Este es un revestimiento inteligente que está diseñado para aumentar o disminuir la temperatura de la fachada. Por medio de este material se puede mejorar la eficiencia energética del interior de los edificios y casas, ¿sí? Aquí en Venezuela también los cambios de temperatura no son muy bruscos, pero en otros países donde pasan de invierno a verano, pues esto es un cemento bastante interesante porque, como dije anteriormente, es un cemento inteligente que es capaz de aumentar o disminuir la temperatura de la fachada para mantener o mejorar la eficiencia energética del interior, ¿sí? Entonces esto nos hablaría de que muchas personas ya no tendrían que utilizar calefacción y pues obviamente esto evita el uso del gas o de energía eléctrica, o en su defecto usar ventiladores o aires acondicionados, ¿sí? Esto también disminuye mucho el uso de energía eléctrica en la casa. Entonces es algo bastante interesante porque son materiales que están apostando a mejorar el medio ambiente y a no maltratar tanto este planeta que pues ya pareciera que lo estamos acabando, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz día.